Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, que nos están mirando a través de esta red social de Redbox Nuevo Casas Grandes, aquí en Facebook, tanto como en YouTube, en Instagram. Y tenemos un invitado muy especial a este espacio justo a tiempo, nuestro hermano Cosme González. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, hermano, gracias por la invitación, gracias por este espacio, esta oportunidad que nos da. Es un placer, hermano, tenerlo. Y para iniciar esta entrevista, quisiera empezar con una pregunta, mi hermano Cosme. ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, hermano, antes de conocer yo al Señor, como toda persona, pues una vida normal. Yo no soy una persona de vicios, nunca fui una persona de vicios, pero al igual vivía sin Cristo y sin esperanza. Y es que así es cuando no tenemos al Señor, hermano, no tenemos una esperanza, cuando no tenemos a Cristo. Fui muy afortunado de venir de una familia donde hay mucho cristianismo, mucho evangelio. Entonces yo vengo de una familia y fui arropado, yo creo, por oraciones de mi madre. Siempre el Señor me guardó. Pero había algo en mi vida, a pesar de no ser vicioso, sí probé las cervezas y en ocasiones llegué a embriagarme unas 2, 3 veces por ahí de joven. El tabaco también no me es desconocido. Lo usaba de vez en cuando, no siempre. Cuando andábamos por ahí con los amigos más bien. Pero al fin y al cabo yo vivía una vida tranquila, pero alejado de Dios. Como quiera que sea, estás alejado del Señor. Yo considero que vivía aforrado o protegido de Dios por las oraciones de mi madre, porque ella era cristiana. Esa era mi vida, hermano. Había algo ahí por ahí que me gustaban mucho las cantinas. Me encantaba ir a las cantinas. Yo no me emborrachaba en las cantinas. Yo tomaba y salía. Era el conductor designado de todos los que nos juntábamos, porque todos terminaban borrachos y yo me guardaba, me cuidaba, porque no me gustaba emborracharme, y era el que conducía, el que terminaba de chofer. Y precisamente en un salón, en una cantina, ahí en un lugar de Ascensión, Chihuahua, yo sentí el llamado de Dios, hermano. Fue algo espectacular, Dios nos ama tanto que tiene las maneras y formas de hablar a nuestras vidas. Y en esa ocasión salimos mi amigo y yo, un amigo que yo estimo mucho, que está en Estados Unidos. Salimos de un bar y nos metimos a un salón que cerraba más noche. Y en ese salón me dice mi amigo, me dice, ¿sabes qué? Dijo, estábamos en una mesita así como esta, solos estábamos en esa mesa y estaba la pista de baile y toda la gente pues embriagada ya y contagiada con la música aquella, bailando todo el mundo, y él y yo están solos ahí con una cerveza cada uno ahí. Me dice mi amigo, voy al baño, dice, ahí vengo. Me quedé solo, y en ese rato que yo estuve solo, algo sucedió en mi vida, hermano. Mira, hermano Ed, no sé cuántas veces me habrían predicado el evangelio. De hecho, yo había conocido un poco el evangelio. No sé cuántas veces pude haber rechazado el evangelio también, o las cosas de Dios. Mi padre siempre nos decía que las cosas de Dios eran para las mujeres, que no eran para uno, para los hombres. Él decía, era machista en esa área. Y en esa ocasión recuerdo que Dios habló muy fuerte a mi vida y me hizo sentir la necesidad de buscar su presencia, de buscar su rostro, porque me entró un temor ahí fuerte, y lo recuerdo, lo guardo en mi corazón, sentí ese llamado de Dios. Cuando yo estoy en esa cantina, escuché una voz literal, te puedo decir, hermano, que yo escuché una voz literal donde me dice el Señor, ¿sabes qué? Dice, yo tengo algo mejor para ti.
y tengo algo especial para ti, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. El mundo nos ofrece muchas cosas, Dios nos ofrece lo mejor, hermano. Y créeme que yo sentí en mi corazón el llamado de Dios y me dio miedo, sentí temor ahí de estar en ese lugar. Y sembró la espinita el Señor de buscarle. Vi y podía imaginarme que como aquel ambiente pues no se movía algo espiritual, pero no de Dios. Fíjate que podría haber, hermano, ahí, no sé si lo imaginé o lo sentí, podía ver una mano que se movía y movía a las gentes como títeres así, y me entró temor a mí, y pues ahí fue donde me entró la espina a buscar del Señor. Platíqueme también, hermano, ¿cómo fue que usted escuchó el Evangelio? Que ya de alguna manera me dice, estuvo en aquel lugar, en aquel salón, ahí hubo como que un contacto entre Dios y usted, podríamos decir que el Espíritu Santo redarguyó su vida. Amén. Pero en sí, ¿cómo fue que empezó a escuchar el Evangelio? Mira, en mi casa, como te decía, todo el tiempo, por mucho tiempo, mi madre viene de familias cristianas. Se casa con mi padre y mi madre se aleja del Evangelio. Pero pues ella todo el tiempo está atento, ¿verdad? Y entonces eso estoy hablando de mi juventud aún. Llegó un tiempo, hermano, que simpatizábamos con el Evangelio. Yo simpatizaba, de hecho yo me acerqué a una iglesia que había en el pueblo y fue bautizado a muy temprana edad en esa iglesia, muy joven, muy jovencito. Y yo creo que Dios ya tenía algo reservado para mi vida. Te decía que muchas veces rechaza uno el Evangelio. ¿Cuántas veces nos invitan a nosotros del Señor? Nos hablan de Dios, nos hablan del Evangelio, nos hablan de la salvación. Y nosotros por estar en el mundo o por escuchar las cosas del mundo no atendemos esa voz de Dios. Y yo en un tiempo estuve asistiendo a una congregación adventista. Soy bautizado por una iglesia adventista, ahí estoy bautizado, pero era demasiado joven que me empezó a gustar el mundo, empecé a saborear otra vez el mundo, me empecé a alejar. Te estoy hablando de esto, mano, que tenía alrededor de unos 15, 16 años, era demasiado joven. ¿Cómo llego yo al Evangelio? Lo que te platico en mi testimonio del llamado, eso que sentí una espinita y luego yo ya estaba casado. Y llego y le digo a mi esposa, oye, deberíamos de buscar una iglesia cristiana. Le digo, ya tenemos 2 hijos muy pequeños, le decía que nuestros hijos conozcan de Dios. Y ella me decía, pues vete tú, dice, vete tú, yo no me voy a cambiar de mi religión. Si tú quieres irte, dice, pues tú no tienes religión, tú puedes irte. Y así se quedaba. Cada vez que abordaban los temas de algo, que pláticas de Dios o algo del Evangelio, salíamos de pleito, hermano. Había un pleito en la casa y yo procuraba no llevar mucho ese tema a la mesa y lo reservaba. Cuando en una ocasión yo me voy para Estados Unidos y empiezo a asistir me empezaron a invitar ahí unas personas a un tipo como una célula. Allí íbamos mi hermano y yo y me agradaba, ahí tomábamos café, nos daban café ahí en ese lugar. Me empezó a gustar el Evangelio, agradar, porque pues es que Dios, yo había sentido que Dios me había invitado, que Dios había sentido ese llamadito de Dios, que tenía algo especial para mi vida, pero yo no me convencía aún de buscar a Dios, de venir al Evangelio, de venir a Cristo. No me convencía todavía porque tienes tan fuertes esas ataduras del mundo, ese gusto por el mundo. Sino que yo empiezo a asistir ahí, hermano, se me regaló una Biblia y estoy asistiendo. En una ocasión yo hablo a mi pueblo a buscar a mi esposa y ahí pues había caseta, ¿no? Una caseta, y no hablas a la casa, no había celulares y no tenían los teléfonos en casa, había una caseta y yo le hablo a esta persona y le digo, necesito hablar con mi esposa, y me dijo, me voy y le hablo, en media hora vienes. Y
intenté hacerlo todo el día y mi esposa nunca fue. Y le hablo a mi mamá y hoy aquí estaba en Casadranes, aquí en la ciudad. Le digo, oye madre, le digo, ¿sabes que estoy hablando con mi esposa y pues no me contesta? ¿No sabes algo de ella? ¿No tienes una razón de ella? Y me dice, pues es que, ¿sabes qué? ¿Acaso no sabes? Dice, que tu señora ya se convirtió al evangelio. Dice. Fue una sorpresa para mí que me dijera, ya se convirtió al evangelio. Mira, Dios cuando quiere hacer las cosas, los planes de Dios solamente Él los entiende. Él tiene planes para uno, pero a veces nosotros no queremos entrar en sus planes y Él acomoda todas las cosas. Mi esposa, yo la invitaba, te decía que yo le decía, vamos a arrimarnos, vamos a buscar, y ella me decía, ve tú solo, yo no tengo negocios ahí. Fue como yo llegué a los pies de Cristo. Y yo le hablo a mi esposa después y me dice, andaba en una confraternidad, me dice, yo ya acepté a Cristo, dice. Ya cuando vengas tú, vamos a ir juntos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a ver a mis hijos. Y me habló ella de ese gozo, hermano, de esa felicidad de haber conocido al Señor y testificaba de su salvación. Y pues yo no lo creía, pero sentía un gusto por dentro, me sentía, no sé, sentía algo muy bonito. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a arrimarnos y a buscar las cosas del Señor. Te digo, yo había sentido ese toque de Dios, ese llamado del Señor, pero no me decidía, a lo mejor porque no quería causar en mi casa confrontaciones o cosas así. Pero Dios fue tan hermoso que fue ella la que primero aceptó al Señor, y luego ya vine yo a los pies del Señor y empezamos un matrimonio juntos. Ahorita tenemos alrededor de 25 años sirviéndole al Señor. Bendito Dios. Hemos batallado a veces, pero Dios no nos ha dejado nunca solo, hermano. Así es como yo conocí al Señor. En estos meses, hermano, ahora que es tan común la pandemia, muchas personas lamentablemente no han sobrevivido a este virus, otras sí. Tengo enterado que usted pasó un proceso muy complicado, que estuvo casi al filo de la muerte, y quisiera que un poquito nos hablara de ese gran milagro, cómo Dios estuvo con usted en ese proceso tan difícil que pasó usted ahora en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Sí, hermano, mira, esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos viendo porque no la hemos pasado. Yo fui alcanzado, hermano, fui contagiado de este virus, de COVID. En el mes de febrero, la última semana de febrero, yo me empecé a sentir mal. Fui con 2 doctores. Ellos no se atrevió, ni uno de ellos, a decirme que yo podría tener COVID, pero yo tenía problemas ya de respiratorios, tenía problemas en la garganta. Simplemente me inyectaron y yo me sentía, pues tenía espacios que me sentía bien con el medicamento que ellos me dieron, pero se me fue complicando, hermano, se me fue complicando. Y esto que a mí me sucedió es algo que se lleva un tiempo, un espacio largo para podértelo contar todo, pero Dios es tan grande, hermano. Mira, aquí me tiene y quiero compartírtelo porque realmente soy un milagro de vida. Realmente así me considero yo, un milagro, porque la situación que yo viví fue demasiado difícil, fue crítica, tuve momentos tremendos, muy difíciles, pero en los que he aprendido muchas cosas. El primer día de marzo, fue un lunes, ese día me llevaron y salí positivo. Me llevaron al IMSS y yo salí positivo. Ya me habían llevado a una clínica particular donde me dijo un doctor, usted trae COVID, usted necesita internarse inmediatamente. Y fue una sorpresa que nos cayó muy fuerte aquello, más que a mí, a mi familia, cuando le dicen que me tienen que internar. Tú sabes que cuando tienes este problema, pues tienes que estar aislado. Ellos ya se estaban imaginando
no poderme ver por quién sabe cuánto tiempo. Claro que yo entro y me internan cuando mi esposa me está arreglando los documentos para que sea internado en el IMSS. Ella decía, ¿cómo te vamos a dejar aquí? ¿Cómo te vamos a internar aquí? Quisiéramos buscar un lugar, un particular. Tú sabes, a veces desconfiamos pues de esta dependencia, pero en la cual yo quiero agradecer. Estoy muy contento con esta dependencia del IMSS, del Seguro Social. Y ella me decía, le dijo a un médico, le decía, no podemos internarlo en otra parte. Y luego le dice el médico aquí, le dice, sí puedes, dijo, si tienes $1,000,000, deposítaselo a un hospital en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y te lo reciben. Pero es nomás para que te lo reciban, dice. Y yo, oye, ¿dónde vamos a agarrar, hermano, $1,000,000? Pues no hay ese recurso, no lo tenemos. Cuando mi esposa está arreglando los documentos, yo me meto, agarro el pasillo y no me despedí de ella, porque ellos no me podían dejar, se les hacía mucho dejarme ahí, porque era duro para ellos, y yo lo estaba entendiendo y lo estaba mirando, que ellos no me querían soltar. Cuando ellos se descuidan, yo me meto por el pasillo y me recibe una enfermera. Y ya para esto yo había firmado la entrada ahí con el doctor, porque el doctor me dijo, necesitas internarte. Y yo me resistía todavía a internarme. Pero ya cuando tomé una decisión, digo, aquí me quedo. Entré, hermano, aquella noche, pensé yo que iba a ser de 2 días, 3 días, no sé cuánto. Yo no pensé que iba a ser algo duro. Me llevé casi 2 meses, hermano, internado. Fue una experiencia muy tremenda, hermano, muy difícil, donde yo me encontraba en momentos tan tremendos, hermano, que yo no sabía de mi persona, yo no sabía dónde estaba. Yo terminaba en veces gritándoles en las madrugadas a los enfermeros que me sacaran de ahí, desconcertado totalmente. Hay espacios, fíjate que hay espacios que yo no recuerdo qué pasó con mi vida. Mi saturación era tan baja. Yo doy gloria a Dios porque yo no padezco de azúcar, no de alta presión. Bueno, yo no tenía ningún otro problema, ¿no? Nunca me subió temperatura. Mi problema era nada más mis pulmones. Yo vengo arrastrando de hace muchos años un problema de pulmón por un resfrío que nunca me atendí y que trae consecuencias. Mira, hubo un momento en que tomaron la decisión los doctores de entubarme. Y yo de esto no me di cuenta. Yo me di cuenta como al tercer día que iba a ser entubado. Y gloria a Dios, a mí no me entubaron. Habla mi esposa con los médicos y les dice, ¿sabe qué? Dice, he escuchado de algún medicamento que le puede servir a mi esposo. Y ellos le dicen que sí, que lo traigan. Ya ellos fueron a buscarlo, por ahí lo consiguieron. Unas partes aquí en Casadranes, otras tuvieron que traerlo de la ciudad de Chihuahua, mi hijo fue por ellos. Y me pusieron ese medicamento y yo reaccioné a ese medicamento. Yo reacciono a ese medicamento, mano, y me conectan a una bomba de alto flujo, porque a mí ya del oxígeno no me alimentaban, yo necesitaba algo más grande. Me ponen a una bomba de alto flujo con 47 grados de temperatura el oxígeno. Y aquello que yo pensé que iba a ser de unos cuantos días, 1 hora, hermano, se llevó 1 mes y medio ahí. Tuve experiencias muy tremendas y yo le preguntaba al Señor, a Dios, en mis momentos, hermano, que buscaba una palabra que me diera, a cuál aferrarme. Una palabra, el Señor tiene tantas promesas hechas a nuestra vida, pero créeme que a mí no me alimentaba ni una, a mí no me llegaba ni una palabra que me diera una seguridad o que me consolara o que me dijera, estate tranquilo. Yo tenía paz, pero yo decía, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué va a pasar conmigo? En ningún momento dudé yo que fuera a quedarme ahí, ¿verdad?
o que fuera a morir. Bueno, hasta ese momento no lo había pensado, y me tocó ver morir gente ahí. Y yo le decía al Señor: Señor, dame una palabra, una promesa tuya. Y el Señor nomás me decía la cita donde le habla el Señor Jesucristo a Simón, Simón, no sé si la recuerdes. Simón, Simón le decía, el diablo os ha pedido para zarandearlos, pero yo decía, yo he rogado para que la fe no falte en ti. Y esa palabra era la que me alimentaba a mí, dice. Y decía yo, para que mi fe no falte. Y luego yo estaba arropado de oración, hermano. Pero me consolaba tanto ese pasaje, porque yo sentía como que el Señor decía, yo estoy rogando también por ti. Yo estoy rogando para que tu fe no falte. Porque realmente es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que hace que sucedan las cosas, la que sucedan los milagros. Y en esos momentos yo me debatía entre la vida y la muerte. Tuve experiencias fuertes. Yo en ocasiones, hermano, yo le hablo a mi pastor y le digo, mira hermano, yo estoy viviendo una vida así, estoy pasando por el valle de la muerte, yo lo estoy experimentando. Y yo lloraba y le hablaba a mi hermano, a mi pastor, y le comentaba. Tuve una experiencia muy tremenda, sentí una lucha por vivir, pero también había una fuerza que me quería llevar, donde entre la vida y la muerte me debatía. Y yo veía, hermano, mira, algo bien tremendo que me salía de mi cuerpo. Yo me salía de mi cuerpo y caminaba unos 12, 15 metros. Y cuando yo caminaba veía un ser de aspecto muy feo. Y ese hombre sacaba la cinta y me medía. Sacaba una cinta, te recuerdo la cinta, una cinta amarilla grande, y me medía y gritaba. Este hombre, cuando me medía, él gritaba y decía mis medidas. Decía, cuando me medía a lo largo, decía cuánto medía a lo largo y cuánto me medía para arriba, el torso de arriba. Esas áreas me medía. Y cuando yo volteaba y veía, me regresaba. Y yo peleaba con aquella persona y le gritaba, no tienes ningún derecho a estar midiendo mi cuerpo, le decía. Y entraba y yo me volvía a acomodar en mi cuerpo. Y así tuve algunas experiencias. Miraba como en una ocasión me querían poner un traje. Era un sastre, me hacía un traje y me lo quería medir. Cuando él me quería medir el traje, yo hacía lo mismo, yo regresaba y dialogaba con él, pero yo enojado, yo con voz fuerte le decía, no tiene ningún derecho en mi cuerpo, le decía. Y yo llegaba y me acomodaba. Tuve experiencias muy tremendas, hermano, muy tremendas. Cuando yo llego ahí, tengo un mes ahí ya debatiéndome. Cuando después de que me ponen esa bomba, yo estoy más tranquilo, pero siento que esa bomba no abastece lo que yo necesito. No me llenaba todavía, aún me faltaba oxígeno. Y yo le decía a mis enfermeros, necesito que le den más, dame más oxígeno, porque no, necesito más. Y ellos me decían, es que esa bomba ya no da más, es todo lo que da la bomba, esto está todo lo que da la bomba. Y verás, hermano, que al mes de estar ahí, yo me pienso sentir muy mal. Ya tenía un mes internado. Yo cumplí el mes un lunes, y el sábado en la noche yo me empecé a sentir muy mal. El domingo, pues no hubo razón de mí, a mi familia, a nadie le pudimos hacerle un video, una videollamada, nada. El lunes igual, mi esposa, mi familia no tenían razón de mí. Y para esto tocaron los días de la Semana Mayor, de Semana Santa, y llega el lunes en la noche y yo me empiezo a sentir muy mal. Y le digo a mis enfermeros, y yo doy gracias a Dios por esos enfermeros, porque me trataron de maravilla. Fueron unas personas tan especiales que yo les tengo mucho cariño. Realmente le doy gracias a Dios por esas personas, porque mis médicos, mis enfermeros me tenían consentido, me chipleaban, me tenían consentido de ellos. Había un muchacho que me dijo, desde que yo entré ahí, él me conoció y me dijo, mire
mi viejito me decía, mi don Cosme, yo voy a cuidar de usted como si usted fuera mi padre, dijo. Dios te pone ángeles, hermano. Ese fue un ángel que el Señor puso ahí. Porque después que yo me empiezo a sentir mal en ese día que te digo, como a las 8 de la noche, yo le empiezo a decir a una de las enfermeras que me siento muy mal. Le digo, ¿sabes que yo me siento demasiado mal? Y ellos me dicen, usted no tiene nada, dice, usted tiene nada más una crisis nerviosa, usted tiene, está desesperado, usted tiene nada más pues las secuelas que te deja el COVID, me decían ellos, eso tiene pura secuela, es lo que está viviendo usted, necesita tranquilizarse, serenarse. Lograron estabilizarme un poco. A las 10 de la noche cambia el turno, hermano, y yo me empiezo a sentir fatal, muy mal me empezó a sentir. Mira, yo ya no tomaba agua, ya no me daban agua y todos los líquidos se me iban por los lados. Yo no pasaba ya agua, no pasaba líquidos. Mis manos empezaron a entumecer, a dormir totalmente mis manos. Yo quería agarrar una botellita de agua, un vaso, y se me caía. Ya no los levantaba, yo mis brazos ya no los podía. Y había habido un cambio de enfermeras. Y en aquella ocasión me recuerdo que me tocó una enfermera que esa enfermera luchó tanto conmigo. Eran dos, mucho lucharon. Fue la primera que me recibió, ella fue la que me recibió primero ahí. Y le digo yo, ¿sabes qué, mi necesito que me busque un doctor? Le digo, porque me siento muy mal. Y ella va y me trae un doctor. Llega el doctor y me dice, lo único que necesito hacer contigo es entubarte, no tienes más remedio. Ya me había salvado de una entubada. Fue ese momento, hermano, cuando, mira, yo sentí la necesidad de buscar a Dios. Realmente, te lo digo, yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, ya no quiero tu presencia. Yo solamente quiero, ¿dónde están los ángeles que tú pones al lado de nosotros? Esos ángeles que dices que nos defienden, que nos cuidan y nos defienden. ¿Dónde están esos ángeles? Yo necesito que vengan y me defiendan de este doctor, porque yo no quiero ser entubado. ¿Cómo me vas a entubar? Y empiezo yo a clamar, hermano, a clamar a Dios, y clamo por esos ángeles para que me defendieran del médico. Llega un momento en que yo, en mi meditación, en mi clamor a Dios, me hace sentir algo el Señor. Es que el Señor es tan hermoso. En esos momentos el Señor no cierra sus oídos. Yo sentí que Él me dijo, desde que tú entraste a este lugar, yo puse ángeles alrededor de ti. Y me acuerdo de aquel muchacho que me dijo, te voy a cuidar como si fuera mi padre. En esta ocasión él no estaba fuera porque tenía días de vacaciones. Y le digo yo a esta muchachita que me están cuidando, le digo, háblenle a este joven, necesito que hable para mi casa y que les diga que yo estoy muy grave. Dice, él ya sabe, si viene para acá, y su familia ya sabe que está muy grave. De hecho, en mi casa se les había dado la información que probablemente yo no amanecería. No había esperanza de vida para mí ya en esa ocasión. Como a las 12 de la noche, hermano, llega un doctor, el que da la ronda, el que llega y nos visita ahí, da la ronda a esa hora, y llega y me habla al oído. Yo realmente tengo la oxigenación muy abajo. En ese momento yo estoy afiebrado, tengo mucha fiebre. Las enfermeras me tienen a mí con trapos en todo mi cuerpo, con agua, y ahí estoy yo batallando, y ellas también conmigo. Llega un médico y me dice, mi don Cosme, dice, ya encontré su problema, dice. Cuando me dice eso, yo encontré su problema, me entró una fe, una esperanza, hermano, de vida. Quiero decirte que para eso yo ya había visto mi funeral. Yo había visto los mensajes de mis pastores anunciándole a la iglesia. Yo los veía, que yo había perdido esa batalla. Veía a la persona que le hablaba a mi esposa y le decía,
quiero que me envíe la foto, qué foto le vamos a poner a la esquela de su esposo. Y yo veía la foto que mi esposa le mandaba. Veía a mis hijos y a mi esposa llorar tanto, abrazados en la casa, en el patio de mi casa. Mira, a lo mejor yo me los imaginaba, pero yo pensé que esa noche sí pensé que no iba a amanecer, que no iba a salir de ahí, hermano, porque era crítico lo que yo pasaba. Llega el doctor aquel y me dice, ya le encontré su problema, dice, usted tiene los pulmones colapsados, tiene un pulmón colapsado y el pulmón que tiene colapsado está encima del otro y usted no puede respirar, dice, por eso es el problema suyo de oxigenación. Dice, pero ahorita lo arreglamos, dice. A la 1 por ahí, yo creo, a las 2 de la mañana llega un médico y me pone una válvula en mi cuello y siento una mejoría, hermano, siento una mejoría. Pero verás que no fue lo suficiente. Me dice el doctor, vamos a esperar 2 horas, dice, si en 2 horas no hay una respuesta, vamos a hacerle un trabajo especial. Al menos ellos ya sabían que tenía yo. Dije, al menos ya me salvé de la entubada, porque me querían entubar. Pasan 2 horas, hermano, y en esas 2 horas yo no sé qué pasa conmigo. Realmente yo no recuerdo. Yo recuerdo que aquel muchacho llega y cuando yo lo veo, él ya me tiene abrazado y él llora junto conmigo. Él llora conmigo ahí. Me da palabras y me dice, esto que estamos viviendo, dice, esto que está viviendo usted, el día de mañana lo vamos a platicar, dice, el día de mañana nos vamos a reír, el día de mañana lo vamos a comentar, dice, y va a ser historia. Hermano, a las 4 de la mañana me hablan otra vez los doctores y me dicen, ahí es donde veo yo la mano de Dios tan poderosa. Me dice, vamos a hacerle un trabajo, y yo abro los ojos y veo 2 médicos y uno de ellos trae una caja y me van a poner una caja para que me quite, en mi costado, para que mi pulmón se restaure, sacar todos los líquidos de ahí, porque es lo que tenía yo, líquidos en un pulmón. Cuando me van a poner la sonda, mano, aquella, le dice el médico, le dice, vésteme la sonda, y no está. Dice, es que no tenemos sonda. Dice, entonces, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Es necesario la sonda? La necesitamos. Ahí es donde entra la función aquella que te digo, donde Dios dice, desde que tú entraste a este lugar, yo puse ángeles en tu vida. Aquellas personas se nos empezaron a mover por todas las farmacias de Casadrán, de Nuevo Casadrán, a ver quién tenía esa sonda. Yo pienso que para los médicos había sido muy fácil. Bueno, pues no tenemos, hay que esperar que la familia la consiga en la mañana para poderlo poner. Me la quieren poner y me dice, ellos empiezan a hablar por teléfono y la consiguen. Y este muchacho va por ella. Y en el trayecto del hospital a la farmacia, pues lo agarra el tránsito. Y ahí le dice cuál es el problema, por qué va tan recio. Y de regreso ya lo traen escoltado los tránsitos. Vienen 2 patrullas y lo dejan ahí en el hospital. Viene uno adelante y otro atrás escoltando al joven porque trae mi sonda. Y yo es donde veo la maravilla de Dios. Mira, ellos se movieron a buscar la sonda, ellos la pagaron. No sé cómo lo hicieron, pero ese es el milagro que Dios hace. Cuando a mí me ponen aquí en mi cuello un catete, una sonda ahí, me hacen una videollamada a mi esposa y eran las 2 de la mañana. Iban a ser las 4 ya de la mañana y ella dice mi esposa que yo no puedo hablar, hermano. Yo no puedo pronunciar una palabra. Yo totalmente sordo y no hablo, ni una frase, nada. Y me ponen a mi familia en una videollamada y yo lo único que hago es con la mano saludarlos. Y después me dice mi esposa, es que yo pensé que te estabas despidiendo de nosotros. Dice, porque a ellos se les había avisado que probablemente yo no amanecería ese día,
porque no sabían realmente lo que yo tenía hasta cuando llega aquel médico y me dice, tienes los pulmones colapsados, es lo que tienes, dice. Yo sentía que no amanecía, hermano. Realmente sentí que no iba a amanecer. Cuando a las 4 de la mañana me ponen esa sonda y realmente sentí un cambio diferente. Cuando me ponen la sonda empiezan a salir un montón de líquidos. Yo escucho a los enfermeros que dicen, van contando la oxigenación porque va subiendo y ellos la están contando y oigo que ellos están diciendo cómo va subiendo y llega hasta 93 mi oxigenación. Y otra de las enfermeras decía, está agarrando color, y ellos dicen que yo estaba blanco, totalmente blanco como la hoja de papel. Así era mi condición. Yo doy gracias a Dios por esto, por el milagro, y no quiero hacer pequeño este milagro. Dios siempre estuvo conmigo. De ahí me trasladaron a la ciudad de Chihuahua, donde tuve que ser intervenido del pulmón. Tenía la pleura trozada totalmente, y luego el pulmón colapsado, pues se me infectó. Me quitó una infección tan grande, el tamaño del puño del doctor, así, una masa amarillenta, y luego me dice el doctor que parecía que traía un perro muerto adentro de mí por el aroma. Y me opera el doctor, pero lo que yo veo en la mano de Dios también, sabes que yo salí de ahí del hospital, yo salí con 20 kilos menos y realmente muy delgado, muy greñudo. Eso sí, muy peludo. Me rasuraban y me bañaban, pero nunca me cortaban el pelo. Verás que salí bien greñudo. Y luego me tuvieron que sacar en silla de ruedas, hermano. Yo no caminaba. Hubo momentos que me tuvieron que dar comida con la mano, otra persona, auxiliarme. Me atendían de todo a todo en la cama porque no me podían mover. Yo, para poder comer, tenía que darme unos alimentos demasiado blandos porque no podía masticar. Cuando yo masticaba, la oxigenación se me iba hasta abajo y era cosa tremenda. Batallé, pero Dios me dio la victoria. Cuando me hacen mis estudios para hacerme la operación en la ciudad de Chihuahua, me sorprende el doctor, más bien él se sorprendió y me dice, oye, Cosme, me dice, a pesar de por lo que has pasado, porque él tenía conocimiento que había sucedido, cómo estaba yo, me dice, hay algo que me sorprende de ti. Dice, estás en perfectas condiciones para ser operado. Dice, y se me hace raro, dice, porque has batallado, has sufrido, perdiste peso, pero te encuentro totalmente sano. Y a mí me da risa. Digo, si yo estuviera sano, no estuviera aquí contigo, doctor. Porque el doctor se prestaba era muy, este doctorcito, pues muy buena onda, muy buena persona, y nos daba la confianza de bromear. No, me dice, tengo personas que no han pasado lo que tú pasaste, porque realmente fuiste un milagro, me dice. Fuiste un milagro. Él reconocía que yo era un milagro de Dios. Me dice, me sorprende algo, que todo lo que sufriste, lo que batallaste y todo por lo que pasaste, te encuentro que estás sano, dice. Y yo me río porque me dice, ¿cómo va a estar sano? Y aquí estoy. No, yo sé que traes el problema, dice, pero todo lo demás está sano, dice. Está sano. Yo en la clínica, cuando yo estaba hospitalizado, tuve un problema en una ocasión de riñón y me dijo el doctor, me decía mi don Cosme, mi Cosme decía, estoy poco preocupado por usted. ¿Por qué, doctor? Se le está detectando un problema en su riñón, dice. Vamos a tener problemas, yo creo, ahí. Y me hicieron estudios. Me dan los resultados y también el doctor se sorprende. Me dice, no tienes nada, me dice. Todo aquello era una falsa alarma, entonces. Es que Dios hace cosas maravillosas. Yo le decía al doctor, es que tengo un Dios de poder. Amén. Tengo un Dios grande, le decía, que Él me ha sostenido, Él me ha dado estas fuerzas. Casi duré
duré 46, 47 días aquí en el IMSS. Gracias al Señor, hermano, que de ahí salgo, me operan y todo bien. Y aquí estoy, hermano, aquí estoy para contarlo, para testificarlo, para decirles que Dios hace maravillas, que Dios sigue haciendo cosas grandes, que Dios no pasa, hermanos. No, Él no tiene no tiene tiempos, Él siempre está. Él siempre nos escucha. Y ahora yo le digo al Señor, quiero entender el propósito por cual me diste la oportunidad de vivir, de estar aquí. Y yo creo que el propósito de Dios, hermano, es hablar de Él. Amén. De lo que Él es, de sus grandezas, de sus maravillas, de hablar su palabra. Para eso nos tiene Él, para hablar su evangelio, para que los demás le conozcan. Yo con esto, hermano, te digo que estoy muy agradecido con el Señor. Doy gracias a tanta gente que me cobijó con tantas oraciones. Quisiera decirte que me mandaron audios de oración, no porque te los voy a presumir, hermano. Tengo audios de Argentina. Hasta allá anduve mi nombre en Argentina. Allá hubo congregaciones que estaban orando por mí. En Honduras, personas unos pastores me mandaban audios, donde ellos oraban, no nomás hacían una oración X, no, hacían una oración específica por el Señor, por el hermano Cosme Benjamín González. Y verás que he visto la gente. Yo pensaba antes que, como que, no sé, como es poca la gente que me quiere. Vi tantas muestras de cariño, tantas muestras de amor. Mira, yo vivo en el pueblo de Casadrandes, y yo creo que todo el pueblo de Casadrandes oraba por mí. Toda la gente me ha dado muestras, mensajes. Yo recibía mensajes, hasta 120 mensajes. Hasta que me prohibieron el teléfono, ya no me lo dejaban agarrar, pero hasta 120 mensajes me llegué a contar una vez de personas que me decían: estamos orando por ti, estamos contigo, échale ganas, y tantas palabras bonitas. Gracias a Dios por todas las congregaciones de Casadrandes, de aquí de Nuevo Casadrandes, cristianas y no cristianas, todas me cobijaron en oración, hermano. Esta es parte de mis vivencias, es demasiado. Necesitarían mucho tiempo para compartirte experiencia tras experiencia, pero a grandes rasgos te cuento esto, hermano, que soy un milagro de Dios. Pude ver la mano de Dios haciendo el milagro de la sanidad. Así es, mi hermano. Dios es un Dios grande, Dios maravilloso. Dice allí Isaías 53 que Él tomó todas nuestras dolencias, amén, todas nuestras enfermedades, y las llevó a la cruz. Y parte de eso está vigente, es una promesa que está vigente. Usted que nos está mirando a través de esta transmisión, yo no sé qué enfermedad tal vez tengas, tal vez se han detectado algún cáncer, estás en una etapa terminal, o estás con un familiar en la misma situación con el diagnóstico que le dieron a nuestro hermano Cosme. Tal vez estás pasando un momento muy difícil y sientes que el mundo se te está viniendo, que no hay respuesta. En esos momentos difíciles, ahí es donde está Cristo, para extender su mano de favor y decirte: aquí estoy, no estás sola, no estás solo, estoy en todo momento, tengo todo bajo control. Dios tiene una manera tan grande, Dios es soberano, también la soberanía es de Dios. Dios da la vida, Dios la quita. Sí, en su mal decidido, hermano. Sí, creo que en algún momento, mi hermano, usted dijo algo muy interesante: Dios me dejó con vida, porque hay un plan. Hay un plan. Un propósito tiene el Señor. Y de igual manera, algunos han partido, personas que no queríamos, pero era el plan de Dios. Sus días ya estaban de alguna manera destinados hasta ese momento. Pero la pregunta que, casi para terminar este espacio, dice la palabra de Dios que está destinado que el hombre muera una sola vez y después un juicio.
Creo que la pregunta más interesante que tú que me miras y que nos estás escuchando es, ¿qué pasaría? ¿A dónde vas a ir cuando tú mueras? Porque si algo tenemos seguro es la muerte. En cualquier momento nos podemos enfermar de este virus. Y así como entramos en una clínica, no salimos. O salimos pero sin vida. La vida creo que es algo de lo cual no tenemos seguro. Pero nuestro Señor Jesucristo, mi hermano Cosme, dijo, todo aquel que me recibe como su Señor, yo lo hago hijo. Y no nomás nos hace hijos de Dios, hijos de Él, sino que nos promete una vida eterna, un lugar con Él. Eso le dijo a los discípulos, voy pues a preparar morada, para donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Creo que esa es la mayor esperanza que tenemos, que después de la muerte, Cristo nos está esperando. Pero si Cristo no está en tu corazón, ¿cuál será tu destino? Creo que esa sería la pregunta que hoy deberías de preguntarte con toda sinceridad en tu corazón. ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? ¿Qué camino he decidido? Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino estás escogiendo, amigo? ¿Qué camino estás escogiendo, joven? Tú que estás tal vez en una camilla o en alguna situación, ¿qué camino has escogido? ¿El camino de Cristo o el camino que Satanás te ofrece? Esa es una pregunta que creo que es más importante que contestar. Y el milagro más grande, hermano, de todos los milagros, es la salvación del hombre. Así es. Es cuando Dios nos rescata del mundo y nos hace hijos. Esa es la salvación del ser humano, es el milagro más grande. Para eso vino Cristo a darnos vida, y una vida en abundancia. Vino a rescatarnos. Así es que sí, mi hermano. Así Gracias. es. Y pues mira, te invitamos, comparte este video, hay un mensaje de esperanza. El Cristo que servimos, al Cristo que conocemos, sigue haciendo milagros. Y aquí hay una evidencia, un testimonio. Amén. Los médicos por ocasiones dijeron, no hay más que hacer. Y siempre hubo un momento donde Dios abrió una puerta. Tal vez el médico daba un diagnóstico, pero Dios abría la puerta y daba otro diagnóstico. Y hoy vemos a nuestro hermano Cosme testificando la obra de poder que hizo Cristo en su vida. Y le agradezco mucho, mi hermano. Maravillas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio. No, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de poder compartir estas vivencias. Qué importante, hermano, decir este espacio para cuidarnos, para guardarnos y no bajar la guardia. Estamos en medio de una pandemia y que Dios nos permita vivir victoriosos. Amén. En medio de esta pandemia, pero estar en victoria. Amén. No descuidarnos. Así es, aún no ha terminado. Aún no ha terminado y pues Dios tiene cuidado de nosotros, pero también debemos ser responsables nosotros. Sí. Sí. Sí, tenemos que ser responsables en esto. Bien, mi hermano, ¿qué le parece si para despedirnos hacemos una oración? Pero yo quisiera que usted hiciera una oración por toda aquella gente que tal vez está pasando alguna enfermedad, que está esperando ese milagro. Por aquella gente que tal vez siente que ya no hay más, que no tiene fuerzas. Creo que también en esta etapa que usted vivió un momento difícil, pero su familia también vivió otro momento. Creo que realmente la familia es la que más sufre. Como quiera que sea, uno está ahí, no los ves, porque en esta enfermedad, en este proceso, pues yo estuve aislado de mi familia, pero ellos son los que sufren más, porque tú estás ahí, estás siendo atendido y ellos no saben cómo están, no saben tu diagnóstico, no saben muchas cosas y sufren demasiado. Pero tenemos un Dios, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios que sigue haciendo cosas, sigue haciendo maravillas. Es cuestión de creerle a nuestro Dios, es depositar nuestra fe en Él y decirle al Señor la situación que estamos viviendo, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira, es que yo necesito que esta área de mi vida sea tocada, yo necesito que sanes por allá al enfermo que tengas por ahí. Dios puede hacerlo porque Él es el médico de médicos, Él es el que hace los milagros
Y Él dice, clama a mí, yo te responderé. Amén. Y bueno, Él en la cruz del Calvario, Él llevó todas estas nuestras enfermedades, hermano, para que nosotros tengamos una bien victoria. Entonces es importantísimo, y sí me gustaría orar en esta ocasión por esas personas, hermano, porque desgraciadamente muchos amigos se nos han ido, se nos fueron este año. Personas que estimábamos, que hemos querido, pues ya no los tenemos por esta pandemia, aparte de otras enfermedades, ¿verdad? Pero oramos, hermano, oramos a Dios y clamemos para que el Señor escuche y allí Él sea atendido, sea la mano poderosa de Dios haciendo la obra, el milagro en las vidas en los hogares que están sufriendo, también en aquellas familias que están pues fracturadas de alguna forma, ¿no? Oremos por ellas, oremos por Casas Grandes, para que podamos ver las calles en más paz, más tranquilidad. Pero es importante, hermanos, que clamemos a Dios. Así es. Y yo quiero en esta tarde, hermano, que oremos precisamente. Tú que nos estás mirando, si estás con un diagnóstico y crees que Jesucristo te puede sanar, ¿por qué no pones tu mano en tu cuerpo? Si es en alguna parte de tu cuerpo que sientes dolor, ¿por qué no clamas con todo tu corazón, creyendo mientras nosotros hacemos esta oración, mientras mi hermano Cosme lo hace? Vamos también a estar orando, hermanos, por aquellas personas que están en luto. Creo que muchas familias que perdieron, ya dijo usted, seres queridos y aún necesitan la paz. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo da una paz no como el mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y oremos por esas familias que han perdido a un ser querido, que Dios, a través de su Espíritu Santo, traiga paz, traiga sanidad, traiga restauración de este virus y de otras enfermedades más. ¿Quiere ayudarme, hermano? Dirigirnos en una oración. Oremos, hermano. Padre que estás en el cielo, Señor. Estamos delante de tu Así presencia, amado Dios, primeramente para agradecerte tu gran favor y tu misericordia, ese favor hacia nosotros, hacia nuestras vidas, Padre, a nuestras familias. Pero mi Dios, estoy seguro que hay tanta necesidad ahí en los hogares. Allí por ahí están los enfermos, Señor, con diagnósticos devastadores tal vez, pero yo he creído a ti, Señor. Sé que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Yo he puesto mi confianza en ti, Señor, y en esta tarde te pido, Señor, que pongas tu mano preciosa, esa mano que sana, esa mano, Dios mío, que sustenta, que llegues a la vida, Señor, allá al hogar donde están enfermos y les sane, reciba sanidad. Dios, en el nombre de Cristo lo cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos sanidad, Señor, en esas vidas. Mi Dios de la gloria, también te pedimos, Señor, por aquellos hogares que están quebrantados, que están de luto, Señor, que tú, mi Dios, les des el consuelo, que tú les abraces, que tú les cobijes, mi Dios, y sobre todo, mi Dios, reclamamos vidas para ti, almas para ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Señor, tú sigues haciendo maravillas, y que este mundo, esta generación, mi Dios, sepa y se dé cuenta que tú eres la solución, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, te damos gracias por todas las cosas grandes que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer a través de este testimonio, a través de este video, Señor. Yo sé que aquellas personas que lo vean, que lo puedan compartir y que primeramente sean edificados sus corazones, Señor, y que sepan que tú eres un Dios, Señor, grande y poderoso, Señor, y sobre todo que nos amas tanto. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Te bendecimos y te damos gloria por todas las cosas, por todo lo hermoso, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues hay una esperanza, clama a Cristo y Él te responderá, pero sobre todo, deposítale tu corazón a Él, dale un acceso, prueba a Cristo, deja que entre en tu corazón, te va a cambiar la vida, te va a cambiar,
Tal vez no estás enfermo físicamente de algo, pero estás atado por algún vicio, alcoholismo, drogadicción. No sé, estás siendo influenciado de alguna situación, de algún pecado y quieres ser libre. Cristo te puede librar, Cristo te puede sanar, Cristo quiere hacer ese milagro grande en tu vida. Solo deja que Él entre en tu corazón y vas a ver que Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Muchas gracias, hermano Cosme, Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Y a cada uno de los que nos están mirando, nos vemos en la siguiente cápsula justo a tiempo. Hasta luego.